Este programa es apto para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo o violencia. Buenas noches, bienvenidos al Mundo Según Pirri. Hoy desde la Mezquita Azul en Estambul, mañana desde cualquier lugar del mundo. Nuestra expedición Coffee Break del 2006, con el apoyo de Gallery Travel, nos ha traído a la capital económica de Turquía. Una ciudad mucho más moderna de lo que ustedes se imaginan, no crean en las películas gringas. Una ciudad absolutamente cosmopolita que tiene una pata en Asia y la otra pata en Europa. Hace una semana nos habíamos quedado aquí en Capadocia y en medio de estos laberintos de piedra, nuestros expedicionarios y nosotros nos habíamos sentido niños de nuevo. Pero después de jugar y escondernos en estos viejos castillos, nos encontraríamos con una maravilla aún más misteriosa. Si los antiguos habían tallado en estas rocas casas, iglesias y ciudades, lo que habían hecho bajo tierra era de película. Estas son las ciudades subterráneas de Turquía. Se sabe que estas ciudades antes de Jesús existían y por las excavaciones, por las formas, hacen comparaciones y dicen esto debe ser el siglo V, VI antes de Jesús. Siempre la chimenea de la ventilación se excavaba en primero, después se excavaban los túneles. Aquí adentro dormían hombres y animales, tenían despensas y alambiques, dormitorios y hasta áreas comunes, y de las cosas más impresionantes es la manera como estaban ventiladas, como entraba el aire. Esta es la torre de ventilación. Hacia arriba tiene más de 40 metros y hacia abajo otros 40 metros, o sea, es un precipicio. Por ahí entra todo el aire que mantiene en esta ciudad subterránea una temperatura constante de 10 grados. Lo impresionante es que aquí abajo podían vivir hasta 3.000 personas. En realidad creo que es impresionante este lugar y seguimos bajando. No, se imaginan estos manes por ahí de urbanizadores piratas. Eso mínimo debió haber algún hitita de apellido Fetecua. Se arrienda la parte de estudio. Cómodo, sala comedor, una habitación, cocina, baño. Esta ciudad subterránea tiene 8 pisos, 40 metros de profundidad y se conserva intacta. Y no sé por qué, pero yo me empezaba como a sentir a gusto. En esta ciudad subterránea a uno le llegan muchas sensaciones. Yo por lo menos me siento como en casa, por el calor de hogar y porque todo es de mi tamaño. Pero más avanza uno, esto se vuelve más del tamaño de Brad Pitt. La lucha que me tocó dar para hacer este capítulo no tiene nombre. Y por eso decidí dedicárselo a los colombianos luchadores. Excelente representación que hace de mí, hermano. Va a tratar de hacer ahora yo de... No, mentiras, caramba. Con mucho cariño, saludos a mi colega Brad Pirri. La verdad es que estas ciudades son todavía un misterio y muchas cosas sobre sus orígenes se desconocen, aunque hay teorías sobre su construcción. Se supone que los hititas en primero excavaron estas ciudades subterráneas, pero excavaron una, dos máximo, pero después en la época cristiana, porque los cristianos venían aquí, se refugiaban en esta zona, ampliaron las ciudades subterráneas existentes y aumentaron. Hoy en día se conocen 36 ciudades subterráneas, pero se supone que hay más, están por aquí en la zona por descubrir. En esta ciudad tuvimos la oportunidad de realmente jugar. Nos metimos por todos los túneles, subimos, bajamos, investigamos. No se imagina cómo estas personas excavaron en la roca, hicieron sus cuevas, sus casas, sus letrinas, sus templos,
dentro de la roca. Lo bacano fue que uno, o sea, entraba a una parte, salía a otra, había otra entrada, entonces era un estilo, o sea, la mega aventura. Uno sentía las ganas de estar jugando a las escondidas a toda hora. Me sentía como una película, estilo, sí, para decirse, de Indiana Jones. Bueno, y aquí desde Estambul les digo, no se vayan a dormir, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Y antes quisiera mandarle un agradecimiento muy especial a la gente de Gallery Travel, nuestros asesores en viajes, las personas que nos han llevado a Egipto, a Kenia, a Australia y que ahora nos han traído a Grecia y a Turquía. Ya regresamos con esta expedición Coffee Like del 2006. Quédese en El Mundo Según Pirri. Siga con El Mundo Según Pirri. Después de nuestro tour por Capadocia y sus ciudades subterráneas, seguimos hacia el norte. Pasamos por Ankara, la capital administrativa donde está el gobierno turco. Conocimos sus museos y seguimos nuestro camino. Atravesamos la Turquía rural, de campesinos, ovejas y cabras, sus inmensos valles y sus imponentes paisajes. Y finalmente, después de un viaje desde Bogotá de miles de kilómetros, en avión, barco, globo, bus y hasta ultraliviano, llegábamos a Estambul, la antigua Constantinopla. Istanbul, let's go. En este lugar, tan solo 800 metros separan a dos continentes. Aquí está Europa y allá está Asia. Tan solo atravesando este puente hace uno un viaje intercontinental. Creo que es de las cosas más atractivas de Estambul. Estamos en Asia. Estamos en Europa. Llegar a Estambul es toda una experiencia y después de saltar de un continente a otro en tan solo una zancada, nos encontrábamos de pronto en una ciudad tan hermosa como contradictoria. Una metrópoli de corte occidental y modernos edificios, amalgamada de manera extraña con fastuosas mezquitas y murallas milenarias. Piadosas mujeres de cubiertas cabezas y restaurantes gringos de comida chatarra, avisos luminosos de la fiesta del Ramadán, colas de occidentales cargados de cámaras de video, la bandera de Turquía ondeando en las almenas, Shakira y Mondragón de venta en los mercados. Pero detrás de lo moderna y hermosa, misteriosa y enigmática que puede ser Estambul, esta ciudad de más de 2000 años esconde en su pasado la más apasionante de las historias. Estambul hoy en día es una ciudad de mayoría musulmana donde se habla turco. Lo que ustedes no saben o tal vez no aprendieron en el colegio porque no pararon bolas es que gracias a esta ciudad de mayoría musulmana, usted y yo hoy no le rezamos a Alá. Gracias a esta ciudad donde se habla turco, usted y yo hoy en día no hablamos turco, sino español. Y eso es porque esta ciudad no siempre fue Estambul. Hace más de 600 años este lugar era Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, escenario de 1000 batallas, la defensa, la muralla que detuvo todos los ataques de Oriente hacia Occidente. Esta noche les tenemos un programa muy especial, lleno de batallas y escenarios de guerra y luchas épicas, titulado Constantinopla, la gran defensa. Bueno, pretender ponerse uno a dar una especie de clase de historia puede ser muy complicado. Primero, pues por eso, porque pretender es pretencioso. ¿Quién es uno para hablar de historia? Segundo, pues porque de pronto se me aburren. Pero bueno, me tomaré el atrevimiento de tratar de contarles algo, no sobre Estambul, sino sobre Constantinopla. Ay, perdonarán, pero yo les prometo que si les gustan las historias de valor y de coraje y las narraciones épicas, pues a lo mejor no cambian de canal. Primero que todo, ¿dónde y cuándo nació esta ciudad? Muy bien, y para seguir con nuestras clases de historia, me encuentro ahora en la parte más alta de la Torre de Gálata, en el barrio de Gálata, de donde es el equipo Galatasaray, donde juega Mondragón.
Bueno, desde este punto estratégico podría decirles, ¿y quién diablos fundó Constantinopla o Bizancio o Estambul? Bueno, pues esto viene desde la época de los griegos. ¿Se acuerdan de los griegos, de Alejandro Magno, por allá del 500 antes de Cristo? Esos señores que inventaron la política y la polis y todo. Bueno, ellos en uno de sus viajes buscando nuevos territorios vieron lo estratégico que era este lugar, porque es que en este lugar el estrecho del Bósforo une el mar de Mármara con el mar Negro, y por aquí era una línea comercial perfecta y las tierras eran muy fértiles, así que decidieron crear una ciudad que se llamó Bizancio, y ese fue el origen de lo que hoy es Estambul, que durante mucho tiempo fue Constantinopla. Muchos de nosotros ni siquiera asociamos a Constantinopla con el Imperio Romano, y menos con nuestra identidad occidental, pero he aquí la historia de cuánto le debemos y por qué a esta lejana ciudad de Asia. Cuenta la leyenda que hace más de 2700 años, dos hermanos amamantados por una loba fundaron una ciudad que se convertiría en el más grande de los imperios. Ellos eran Rómulo y Remo, y esa ciudad era Roma. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde los vastos desiertos africanos hasta las fronteras del norte de Inglaterra. Más de la cuarta parte de la población del mundo vivía y moría bajo el poder de los césares. Roma sedujo a la tierra, pero primero la conquistó con la espada. Fue la más impresionante potencia militar de su tiempo, y por supuesto, sus dominios llegaron hasta Asia, a Turquía, a Bizancio, donde hoy queda Estambul. Pero en el año 0 nacería un hombre que cambiaría la historia, un judío que llamamos Jesús Cristo. Los romanos lo crucificaron y persiguieron a sus seguidores por años, pero finalmente, en el año 313, Constantino, emperador de Roma, se convirtió a la doctrina de Jesús y Roma se volvió cristiana. Para entonces el Imperio Romano era tan grande que para poder gobernarlo lo habían dividido en dos: una mitad occidental que hablaba latín y cuya capital era Roma, y una mitad oriental que hablaba griego y cuya capital era Bizancio. Constantino, el emperador, se dio cuenta que Bizancio era mucho más rica y poderosa, así que empacó sus cosas, con gobierno y todo, se trasteó de Roma para Bizancio y la bautizó Constantinopla, en honor a él mismo. Cristiano tenía que ser don Constantino, y es que allá estaba la plata y el poder. A partir de entonces, mientras la mitad occidental del Imperio Romano decaía hasta llegar al oscurantismo, la mitad oriental se convertiría en la más poderosa del mundo, y su capital, Constantinopla, en la ciudad de los sueños. Y Hagia Sofía, esta monumental construcción, fue testigo y consecuencia de esta grandeza. Se cree que este magnífico templo fue construido inicialmente por el mismísimo Constantino. No están muy seguros. Lo que sí saben es que su grandeza se le debió a Justiniano, que lo llevó a ser la iglesia cristiana más grande del mundo conocido. Era tan bonita que cuando los turcos entraron por allá en 1430 y pico y se tomaron Constantinopla, pues no la destruyeron, sino que la convirtieron en una mezquita. Eso sí, tuvieron el cuidado de tapar con cal todos los vitrales y todas las imágenes cristianas que ofendían sus ojos musulmanes. Cuando uno entra en esta iglesia, que primero fue iglesia y después fue mezquita, se imagina lo que habrá sido este portento en una época en la que el hombre común vivía en ranchos de barro y paja, cúpulas gigantes para infundir el temor a Dios y mostrar el poder del emperador. Hoy, el gobierno turco la ha convertido en un museo y ha logrado rescatar algo de los majestuosos mosaicos que hicieran los artistas cristianos y que destruyeran los conquistadores musulmanes. Claro que el emperador Justiniano no solo es recordado por la grandeza de esta iglesia monstruosa que construyó, sino que al hombre como que también le tocó el primer tropel de barras bravas de la historia. ¿Cómo así? La base de este obelisco que ustedes ven ahí es tal vez el último vestigio de lo que fue el glorioso hipódromo de Constantinopla. ¿Ustedes creerán que eso de las barras bravas es un fenómeno de ahora? Pues yo creo que el primer registro de un tropel entre barras bravas se dio hace aproximadamente 1500 años. En esa época el deporte por el que la gente se apasionaba, se daba en la jeta y hasta llegaba a matarse, pues no era el fútbol como hoy en día, eran las carreras de carros jalados por caballos. Y los equipos más famosos de la época eran el equipo azul y el equipo verde, ¿no? Que conste que no tiene nada que ver con ningún equipo de fútbol colombiano. Era tal el furor y la energía y el número que tenían estas barras que los políticos de la época les pasaban billete, ¿no? Los patrocinaban para tenerlos de su lado. El caso es que las barras verdes de la época eran patrocinadas por los políticos que estaban en contra del emperador Justiniano y las barras azules eran las que estaban del lado del emperador Justiniano.
Pues muy bien, un domingo por la tarde, en este hipódromo, después de las carreras, se armó un tropel de tamaño tal que las barras verdes se salieron de los chiros, se tomaron la ciudad y prácticamente quemaron Constantinopla. Inclusive se metieron en Santa Sofía, que era el orgullo del emperador Justiniano, casi que la destruyen por completo. Pues fue tal la ira del emperador que les echó la policía, podríamos decir, ¿no? Solo que la policía de la época era un ejército de 3.000 soldados, que además estaban del lado de las barras azules. Pues el desenlace no podría haber sido peor. 30.000 personas murieron ese día en lo que se conoce históricamente como la Revolución Nica, porque es que la gente de las barras verdes gritaba Nica, Nica, que significa victoria, por eso le pusieron la Revolución Nica. Se dice que a Justiniano le deben el esplendor de esta ciudad y que fue un gran gobernante, pero su esposa tuvo mucho que ver con el asunto. Cuando se armó ese tropel, lo primero que pensó Justiniano fue, vayamos de aquí que nos van a matar, y el tipo se iba a escapar como un cobarde. ¿Y quién lo creyera? Su mujer Teodosia, que parece que es la que llevaba los pantalones en la casa, le dijo, bueno, mijito, si usted se quiere ir, ahí están sus barcos, ahí está su estrecho del Bósforo, váyase para Europa, para Asia, escápese para donde quiera, pero yo soy emperatriz y no voy a morirme como una plebeya, yo me quedo a defender esta ciudad. Y se quedó, y esto hizo que Justiniano se quedara, y gracias a eso, Constantinopla alcanzó su mayor esplendor. Sí, aquí estábamos con nuestros expedicionarios de Gallery Travel y Coffee Delight, navegando por el Bósforo, admirando la historia, alimentando las palomas y recorriendo los mercados, que entre especias y tapices nos ofrecían hasta un Viagra turco. ¿Yo para qué voy a comprar esa vaina si yo me echo 10? Yo no sé si ustedes lo sepan, pero yo soy un tipo muy ilustrado, yo pasé por la Universidad de Estambul. ¿Y dónde me ven? Yo pasé por la Universidad de Estambul. Pasé raspando, pero pasé. En fin, Estambul es una ciudad apasionante, pero si había algo que yo quisiera ver, eran sus murallas, sus defensas que soportaron por más de 1000 años los intentos de invasión de muchos pueblos, las que defendieron con el fuego griego y el valor de sus guerreros, las que terminaron atacadas por los mismos cristianos y en el nombre de la cruz. Y lo que son las cosas, ¿no? Los que le vinieron a hacer más daño a Constantinopla no fueron ni los árabes, que la sitiaron 2 veces, ni los eslavos, ni los persas, ni ninguna de esas tribus foráneas, paganas, herejes que no profesaban el cristianismo. No, fueron otros cristianos, los cruzados, que venían en nombre del Papa. Y es que así es la historia. Allí estábamos, en las murallas de la gran defensora, las que impidieron que Oriente conquistara Occidente, a las que les debemos nuestra identidad occidental. Y entonces, sin quererlo y sin saber, logramos meternos en sus viejas entrañas. No lo puedo creer, pero acabo de entrar por un respiradero de una de las murallas de defensa de Constantinopla. No entiendo por qué esto está convertido casi en un basurero. Pero si a uno le gustan las historias épicas de batallas, si a uno le gusta la historia, este lugar le pone a uno los pelos de punta. Estas murallas, que empezaron a ser construidas por el mismo Constantino por allá en el 300 algo después de Cristo, defendieron esta ciudad por más de 1000 años. La defendieron de los eslavos, la defendieron de los persas, la defendieron de los francos, la defendieron de los búlgaros, la defendieron de los rusos, la defendieron de 2 sitios que le hicieron los árabes. Y estas murallas nunca se dieron. Estas murallas, gracias a murallas, hoy en día Occidente es lo que es. Gracias a estas murallas, Oriente, el Islam, las tribus bárbaras nunca pasaron a Europa. Gracias a estas murallas nosotros hoy en día hablamos español. Estas murallas cayeron en el año 1450 y algo, cuando después de un sitio de más de 40 días, Mehmed II, sultán de los turcos, logró por fin vencerlas y entrar a Constantinopla. A partir de ese momento, Constantinopla se convirtió en Estambul y la historia de la humanidad se partió en 2. Y estar aquí, en este lugar, testigo de tantos y tantos años de historia y de tantos hechos, es en realidad conmovedor, escalofriante, y no tengo palabras para decir que se siente estar aquí. Esta parte de la muralla es la muralla nueva, la que hizo el sultán después de la caída de Constantinopla, la muralla de Estambul. Estas murallas son las anteriores, son las que hicieron los emperadores bizantinos, las que defendieron esta ciudad por más de 1000 años, las murallas de Constantinopla. Les voy a mostrar algo que me parece increíble. Tengo en la mano una columna romana.
puede tener más de 1000 años perfectamente. Como este trozo, hay capiteles y fragmentos de mármol botados por todas partes. Hoy, muchos podrían pensar que de la grandeza de Constantinopla tan solo quedan los recuerdos o los textos de historia que nunca leemos, pero no es así. Para el momento de la caída de Constantinopla, Occidente, que ahora era Inglaterra, Francia y otros reinos, ya podía defenderse solo de las invasiones orientales, y casi podríamos decir que el gran imperio romano nunca se terminó, que de alguna manera somos sus descendientes, gústenos o no, y que siempre fue un imperio cristiano, así sea romano o bizantino, aunque Roma y Constantinopla nunca se pusieron de acuerdo, y aunque paradójicamente la que fuera la mayor capital de la cristiandad sea ahora una ciudad musulmana. Por eso terminábamos este viaje por la capital de Turquía, dejando en la historia a Constantinopla y reencontrándonos con Estambul, la capital del Imperio Otomano, con su mezquita azul y los palacios de sus sultanes, y dejándonos absorber por una de sus más hermosas y misteriosas tradiciones, los derviches danzantes. Ya regresamos. Quédese en El Mundo Según Pirri. Siga con El Mundo Según Pirri. Turquía es un país con miles de años de historia, mucho antes de que esto fuera Turquía, por allá en el 1500, antes de Cristo ya andaban por aquí los persas. Después pasaron los griegos, esto fue parte del territorio que conquistó Alejandro Magno. Después vinieron los romanos, y el imperio romano en esta parte del mundo se convirtió en el imperio bizantino, desde más o menos el año 300 después de Cristo hasta por allá el 1400, cuando los turcos invadieron Constantinopla y se convirtió en Estambul, que hoy en día es la capital de Turquía. Estas tribus turcas que venían de Asia Central conformaron lo que era el Imperio Otomano, y como Imperio Otomano su religión principal era el Islam. El Imperio Otomano se acabó a principios del siglo pasado, pero Turquía sigue siendo casi que la herencia o lo que quedó del Imperio Otomano, y como tal el Islam sigue siendo la religión primordial. Y dentro de lo más exótico y más bonito que tiene el Islam están los derviches danzantes, una especie de monjes que giran y giran y giran al son de una música repitiendo el nombre de Alá para alcanzar el cielo, para conocer a Dios, y es lo que vamos a ver dentro de poco tiempo en este lugar. Sentados en un viejo monasterio esperábamos la aparición de un grupo de danzantes. Sabíamos que bailaban, pero no que su danza era sagrada. Entonces aparecieron en silencio, se despojaron de sus capas y vestidos con sus faldas blancas esperaron una orden de su líder. Los acompañaba una música misteriosa de sacro significado. Ellos eran los derviches danzantes. Los derviches son una especie de orden monacal, pero no son monjes, se casan y tienen vidas normales, pero guardan ciertos valores morales. Su danza es para pedir la muerte, añoran ese momento, porque es el momento en que verán a Alá, por eso no le temen. Giran siempre en un solo sentido y son capaces de hacerlo por horas. Şimdi bir derviş olmak için önce bu işi istemesi ve sevmesi lazım. İlk başlangıç bundan kaynaklanır. Ve aşk halini tatması veya yaşamış olması. No, muy bonito. Yo no sé, pero por aguantarse ese mareo seguro que esos manes se merecen conocer a Alá. Los vimos bailar por más de media hora y estoy seguro que más mareados estábamos nosotros. Un espectáculo exótico, y es que esta es la Turquía de hoy, la de los descendientes de los turcos otomanos, la Turquía musulmana que venció a Constantinopla. Terminamos nuestra velada rodeados de la hospitalidad turca y nuestros expedicionarios felices. Y pues ya que Julianita, ustedes recordarán, en este viaje pues había montado en avión por primera vez, había conocido el mar por primera vez, había montado en globo y hasta en ultraliviano, y había conocido el Partenón y las ciudades romanas de Éfeso y Afrodisia, y hasta se había bañado en unos termales de 2000 años, pues de una la trajimos a que probara marihuana también, con ese Pirri que debe ser hasta drogadicto. No, mentiras, ¿qué va a decir doña Claudia, la mamá, que me la trajeron por acá tan lejos a fumar porquerías? No, señora.
No. Lo que sí aceptamos de nuestros anfitriones fue el té y la narguila, esta pipa de tabaco dulce que se le ofrece a los invitados y que algunos, como Juan Pablo, fumaron con más estilo que otros. Muchas sonrisas, pero también tristeza y nostalgia porque llegábamos al final de este viaje. Un viaje que fue todo un placer compartir con Juliana, Angélica y Juan Pablo, nuestros expedicionarios de Coffee Delight y Gallery Travel. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. De verdad, gracias Coffee Delight por permitir estar aquí acompañándolos en la expedición. Ha sido un conocimiento que solamente se puede adquirir viajando. Agradecidos porque da tanta felicidad a 3 personas, pero a la vez en esas 3 personas se representa la familia de uno y son personas y personas tan felices como uno que está conociendo estas ciudades. Yo simplemente, o sea, no tengo palabras para manifestar las gracias totales a Coffee Delight, Colombina, a The Gallery Travel, la agencia de viajes, por brindarme esta oportunidad inmensa de conocer Grecia y Turquía.